Dime si esto te suena familiar. Quieres empezar a leer la Biblia, pero la verdad te parece algo muy complicado porque es muy grande, es larga, es pesada, quizás hasta te da miedo lo que puedas encontrar en la Biblia, porque toda la vida te han dicho que es como un libro misterioso. Bueno, quiero felicitarte por animarte a querer o al menos pensar en leer la Biblia. Vas a encontrar en ella realmente palabras de vida eterna y una sabiduría que no se encuentra en ningún otro lugar. Y antes de darte mis consejos sobre cómo comenzar a leer la Biblia o por dónde hacerlo, quiero que pienses cuál es tu objetivo al leerla. No sé si tú quieras leerla simplemente por saber qué dice, o si quieras leerla porque te has acercado a Dios, porque Dios te está llamando y puso este impulso en ti de leer la Biblia. Porque esto va a determinar realmente cómo vayas a leer la Biblia y por dónde quieras empezar. Ahorita lo vamos a explicar un poco mejor. Hola, yo soy Calderón y te ayudo a reflexionar en la Biblia y las cosas de Dios para que puedas crecer en tu fe y camines más cerca de Jesús en tu diario vivir. ¿Qué te parece si comenzamos? La primera opción es que comiences por el inicio, ¿no? Que es lo obvio, pero Génesis es el inicio como tal, ese es el nombre del libro, significa comienzo. Entonces puede ser la opción más obvia, simplemente comenzar por las primeras páginas e irte así conociendo cómo fue la revelación de Dios. Pero algo que tienes que tomar en cuenta es que los libros de la Biblia no vienen en orden cronológico. Es más, los sucesos dentro de un libro no suelen suceder en orden cronológico. Claro que te encontrarás con libros en los que sí, de principio a fin en el libro todo suceda en orden, pero hay otros libros como los profetas, por ejemplo, donde cambian el orden no de los sucesos, sino de las revelaciones que Dios les va dando para ajustarse a la temática que están queriendo dar. Por ejemplo, quizá tengan un bloque de profecía y están hablando de lo que sucederá en un futuro y de pronto más adelante ya están hablando de lo que está sucediendo, de lo que está cumpliendo, injertan dentro de eso, lo que está sucediendo, una profecía que quizá no se había visto antes para explicar por qué está sucediendo eso. Estos son recursos que usan los autores, obviamente guiados por el Espíritu Santo, pero tienes que tomar en cuenta esto, que no pienses que porque abres la Biblia en Génesis y comienzas a leer en orden, así una página tras otra, ya por eso simplemente vas a leer las cosas en orden. De hecho, el orden que tenemos ahorita es diferente a si vas y lees una Biblia hebrea, obviamente el Antiguo Testamento, pero ellos tenían organizados los libros más bien por temáticas, ¿no? Tenían la ley, tenían los profetas, los libros poéticos. Entonces, no es la mejor opción si tú piensas que a través de eso vas a poder leerla en orden cronológico, simplemente agarrarla y empezarla a leer. Lo que yo te recomendaría si quieres comenzar por Génesis es que busques un plan de lectura de la Biblia, así lo puedes poner en Google, plan de lectura de la Biblia cronológico. Esto lo que va a hacer es que te va a dar los versículos y los pasajes que puedes ir leyendo en orden, o al menos, porque en algunos casos no sabemos exactamente si por un año o varios años sucedió algo antes que lo otro, pero al menos lo que se ha creído y el consenso que hay hasta ahorita te lo va a poner en orden. Te va a decir, mira, comienza con Génesis y luego te vas con Job y luego vuelves a Génesis y luego estás con los reyes y de pronto te vas a ir varios salmos. Entonces es la mejor manera en la que puedes hacerlo, aunque algo que te voy a recomendar yo, o más bien te voy a advertir, porque esto es lo que yo he hecho en mi último plan de lectura, es que va a haber partes, sobre todo cuando estamos hablando de los libros de Crónicas y Reyes, donde en varias partes relatan lo mismo. Cuando llegues a esos libros te va a tocar leer casi exactamente lo mismo de un libro y de otro. Haz de cuenta, te va a poner el plan. Lee Segunda de Reyes 3 y luego Crónicas 3 y va a ser prácticamente lo mismo. Entonces en esos días se va a volver tedioso, solamente te lo digo para que lo tengas en mente. La segunda opción es la que yo te recomiendo si tú estás queriendo leer la Biblia porque sientes que Dios está obrando en tu vida, te está llamando, te está interesando de la nada conocer más quién es Dios y las cosas de Dios, o quizás has escuchado ciertos conceptos como la salvación y quieres conocer a qué se refiere, ¿no? O qué sucede realmente en la vida de Jesús. ¿Cómo es Jesús? ¿Será realmente un hippie como muchos lo presentan? Bueno, la segunda opción es comenzar desde el Nuevo Testamento, desde el Evangelio de Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, e irte leyendo en orden. Ahí sí te recomendaría simplemente leerlo en orden, porque te vas a topar con los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, con 4 relatos de la vida de Jesús desde diferentes perspectivas, con diferentes autores, obviamente todos inspirados por el Espíritu Santo, pero diferentes autores que tenían diferentes propósitos, ¿no? Y aquí es donde puedes estudiar un poco más cuál era el propósito de cada uno de los autores, pero vas a tener 4 perspectivas de la vida de Jesús. No son 4 historias diferentes de la vida diferente de Jesús o como que se contradigan, no. Es simplemente como en un accidente, quizá tienes varios testigos y cada uno te va a contar desde su perspectiva, desde su contexto, con lo que ellos conozcan, su vocabulario,
eso va a suceder y lo vas a leer. Entonces es muy enriquecedor conocer la vida de Jesús a través de estas 4 perspectivas. Y después de eso te vas a encontrar con cómo comienza la iglesia primitiva, los primeros años de la iglesia, los primeros creyentes, seguidores de Jesús, cómo creció, cómo se esparció. Y te vas a dar cuenta de algo bien curioso, que los creyentes desde aquel entonces batallaban con muchas de las cosas que seguimos batallando nosotros hasta el día de hoy, y te vas a identificar con eso, estoy seguro. Ahora, un consejo extra que te doy es que leas un salmo al día, independientemente de la ruta que elijas, que leas un salmo cada día, porque los salmos son casi como una guía de oración, o podemos ver estas oraciones que hacían nuestros hermanos en otro tiempo, y podemos aprender de ellos cómo se expresaban, su honestidad, las palabras que usaban con Dios. Te recomiendo que los leas por esto, y también porque bastantes de los versículos que encontramos en Salmos son repetidos en la iglesia. Es común escucharlos de las personas en agradecimientos o cuando simplemente están hablando de Dios, y a veces no te das cuenta que tienen un origen, que vienen de Salmos quizá, porque son palabras muy bonitas con Dios. Entonces te recomiendo eso para que también estés consciente de este idioma, este lenguaje que llega a ver en la iglesia, y tengas una idea de dónde está saliendo. Excelente, ya que has decidido comenzar a leer la Biblia, o al menos interesarte en ella, te recomiendo que cada vez que abras la palabra de Dios, hables con Dios y le digas y le pidas que te guíe, que su Espíritu Santo te enseñe a través de su palabra, que puedas conocerlo más a Él a través de su revelación, su palabra. Y aquí te dejo un video para que puedas aprovechar mejor tu tiempo ahora que vas a leer la Biblia, que aproveches mejor tu tiempo y que puedas leer la Biblia consistentemente. Y te recomiendo que sigas los consejos que te doy ahí, porque incluso podrías terminar de leerla en tan solo 6 meses. Espero que estés muy bien. Dios te bendiga.